vamos a iniciar. ¿Listo? Buenos días para todos, otra vez. Espero que se encuentren muy bien, muchachos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Ya, profe, ya le paso a mi hermana. Bien. Hola, Francisco, buenos días. ¿Listo? Bien, compartiré pantalla. ¿Listo? Y tenemos acá la guía de geometría. ¿Listo? Hola, profe. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Sixto. ¿Listo? Vamos a iniciar acá los micrófonos. ¿Listo? Y ahora sí vamos a empezar, muchachos. El tema que voy a tratar son los triángulos. ¿Listo? El día de hoy vamos a empezar a trabajar triángulos. Recuerden, esta actividad tienen hasta la otra semana para subirla a la plataforma. El día de hoy está disponible para que la subamos, pero tienen todavía un tiempo. ¿Ok? Entonces, iniciamos las clases con dos preguntas. Primera, planteo yo la pregunta: ¿qué es un triángulo? Y la segunda, ¿existen varios tipos de triángulos? No solo hay un triángulo. ¿Listo? ¿Qué opinan? Si alguien quiere opinar, por favor, activa el micrófono y... Yo, profe, Dime. Hay tres tipos de triángulos. El triángulo isósceles. Ya no me acuerdo. Isósceles. Y hasta ahí me acuerdo. Equilátero. Profe, ¿y si lo digo yo? Sexto, dígame. Triángulo, isósceles, triángulo y triángulo escaleno, algo así. Exacto, muy bien. Equilátero y escaleno. Sí. Muy bien, sí, señor. Nos adelantamos como toda la clase, pero sí. Pero bueno, ahora le pregunto, ¿qué es un triángulo? Le dijeron qué clasificación hay, pero antes de eso vamos a ver qué es un triángulo. ¿Qué es un triángulo, muchachos? Es una figura geométrica. ¿Qué más? Eso es lo que yo me sé que es una figura geométrica. Es una figura geométrica formada por tres lados y todos sus lados pueden ser iguales. El isósceles, hay unos triángulos que son diferentes de lados. Unos son más largos y otros más cortos. Muy Profe, bien, porque María José. como María ya la leyó, profe, porque María lo leyó. Gracias, Sexto. ¿Vale? Dejemos así. Muy bien, pero exactamente, muchachos, tal cual como le dijeron. Un triángulo es una figura o un polígono que se compone de tres lados. Ese es su principal argumento, que se compone de tres lados y de tres ángulos. Su nombre triángulo significa que tiene tres ángulos. Mírenlos acá. Aquí están en rojo, yo se los voy a resaltar en color azul. Los ángulos. ¿Ok? En mi momento, busco el lapicito. Acá, acá y acá. De ahí su nombre. Deriva porque tiene el polígono tiene tres ángulos. ¿Ok? ¿Listo? Ahora bien, ya conociendo, recordando qué es lo que es un triángulo, que es una figura de tres lados, vamos a identificar cuáles son los elementos del triángulo. El triángulo tiene los siguientes elementos. Primero, los vértices. Los vértices son los puntos a los cuales llegan las rectas o los segmentos o los lados del triángulo. Los vértices se suelen representar o escribir con letras mayúsculas. ¿Listo? Los lados son los segmentos a los cuales yo uno con vértices. Al unir con una línea recta los vértices se me forman un lado. Los lados suelen escribirse con letras minúsculas. ¿Ok? También tenemos los ángulos interiores. Los ángulos interiores son los ángulos que forman dos segmentos de recta. Y una característica importante y vital de los triángulos es que la sumatoria total de los ángulos de un triángulo, de cualquier triángulo, es igual a 180 grados. Si yo sumo los tres ángulos me debe dar 180, ¿ok? Perdón. ¿No? Bien, muchachos, ojo, por favor, tenemos silenciado el micrófono. Sí, tenemos mucho silencio. ruido. Y por último tenemos la altura del triángulo. Profe.
Profesor, podemos interrumpirle, es que se sonó ese ruido porque mi papá ¿cómo se dice? Se chocó la pierna, por eso sonó ese sonido. Listo, Sixto, gracias, por favor. Hacemos silencio, ¿listo? Con el micrófono. Desactiva el micrófono, Sixto, por favor. Gracias. Y el último, como les decía, es la altura del triángulo, ¿listo? La altura, valga la redundancia, por su nombre lo indica, nos está hablando de qué tan alto es el triángulo. A veces suele representarse la altura como un lado, otras veces hay que hallarla, ¿listo? Esos son los elementos que nosotros tenemos. Vértices, lados, ángulos y altura. Hasta aquí, muchachos, con los elementos. ¿Vamos todos bien? Listo, like, súper bien. Excelente, Sí. me alegra, muchachos. Bien, ok, listo. Ahora sí, vamos a entrar a la clasificación de los triángulos. Ya vimos cuáles son sus elementos. Ahora vamos a clasificarlos. Los vamos a clasificar de acuerdo a qué. Primero los vamos a clasificar de acuerdo a la longitud de sus lados o a sus medidas. El primer tipo de triángulo es un triángulo equilátero. Se conoce por este nombre porque todos sus ángulos y todos sus lados son iguales. Algo muy importante, son iguales. ¿Ok? O sea, tienen la misma medida. Al tener la misma medida, recibe el nombre de triángulo equilátero. ¿Bien? Segundo, por favor, muchachos. El segundo es el triángulo isósceles. Para el triángulo isósceles, ¿sí? Existen que tienen dos longitudes de sus lados iguales y una diferente, ¿sí? Esa diferente es la que está en medio del ángulo principal. Por ejemplo, para nosotros, el ángulo B, este que tenemos acá. Voy a sacarle el lapicito. Bien, aquí. ¿Listo? Entonces, nuevamente, isósceles, ¿qué característica tiene? Tiene dos lados iguales y uno diferente. Equilátero, todos sus lados iguales. Y vamos a entrar a analizar el último. ¿Bien? El último me dice así. Triángulo escaleno. Un triángulo escaleno es aquel que sus tres lados tienen diferente medida. ¿Ok? No son iguales, todos son diferentes. De por sí, al tener los ángulos, también van a ser diferentes. ¿Bien? Ahora, Profesor, una pregunta. ¿listo? Dígame. Creo que decir una duda, profe. O sea, lo que quiero decir lo del triángulo, bueno, son un poquito, profe. Que a ver, se me olvidó qué era el triángulo que estábamos viendo. ¿No? Ok. María José, hazme un favor, María José. Mándale el ID a John Carlos. ¿Sí? Sixto, ¿Cómo, profe? ¿ah? Bueno, Ah, sí, voy a... ya acordé, profe. Ya ¿Cómo? acordé que el isósceles tiene dos lados iguales y Ya. uno desigual. Eso es lo que ¿Ya iba a decir. pudiste? Y ya pude. Voy a copiar la invitación y voy a escribirla acá para que le envíe a John Carlos. ¿Listo? Sixto, una vez más la pregunta, qué pena. Otra vez. Profe, que el triángulo isósceles, así, el que estábamos viendo, bueno, se me olvidó si era isósceles, tiene dos lados iguales y uno desigual. Exacto. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. ¿O solo era eso? Solo era eso. Listo, sí señor. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. ¿Listo? Sixto, por Yo favor. le digo desigual. Desiguales. Yo me silencio. También desigual, no hay ningún problema. Muy bien, excelente apreciación. Y también tenemos la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus ángulos. ¿Ok? El primero es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, como lo vemos acá en la imagen, es aquel que una de sus medidas, de sus ángulos, es igual a 90 grados o a un ángulo recto. Bien. Perfecto. El segundo es un triángulo oblicuángulo, el cual no tiene ningún ángulo recto, ¿sí? Ahora, de por sí, ese tipo de triángulos se clasifican en dos. Triángulos acutángulos y obtusángulos. Un triángulo acutángulo es aquel donde todos sus tres ángulos son menores a 90 grados. Mírelo acá. ¿Listo? Y un triángulo obtusángulo es aquel
que uno de sus lados tiene una medida superior a 90 grados. Miren acá. ¿Listo? Preguntas, muchachos, sobre la clasificación de los ángulos de acuerdo al tamaño de sus lados y a sus ángulos. ¿Vamos bien? Profe, yo sé, según mi punto de vista, el triángulo rectángulo, como siempre, tiene un ángulo desigual y dos iguales. El triángulo acutángulo, o lo mismo que el rectángulo, lo que dije, y el triángulo obtusángulo, tiene dos lados desiguales dos lados desiguales y uno igual. Sí, pero no vamos a verlo así. Sixto, lo vamos a ver así cuando nosotros trabajamos el problema relacionado al tamaño de sus lados. Aquí estamos hablando de sus ángulos. Sí, bueno. Cuando se clasifica de acuerdo al ángulo, ¿sí? Nosotros podemos tener rectángulo, acutángulo o obtusángulo. ¿Listo? U obtusángulo. ¿Bien? Sí. De acuerdo a los lados, si son desiguales o todos iguales, ahí sí tenemos ahí sí tenemos, muchachos, si nosotros tenemos el triángulo rectángulo, obtusángulo o acutángulo, dependiendo del ángulo, ¿listo? Si depende del tamaño de sus lados, lo clasificamos en isósceles, equilátero o escaleno. ¿Bien? Gracias, María José. ¿Listo? Voy a continuar. Por ejemplo, vamos a clasificar los siguientes triángulos. ¿Listo? Primero, el triángulo A. Miremos sus medidas. 7 metros y abajo 3 metros. ¿Ok? Pregunto. Por ejemplo, Felipe, el triángulo A, ¿sí? ¿Qué tipo de triángulo es? Lo clasificamos de acuerdo a sus lados. ¿Viene siendo cuál? ¿Qué nombre recibiría el triángulo A? ¿Es un triángulo qué? Felipe. Bueno. ¿Vale? No pueden escribir, ¿Isósceles? muchachos. Isósceles, Felipe. Muy bien. ¿Listo? Es un triángulo isósceles. ¿Listo? ¿Vale? Por favor, muchachos. Mantenemos el micrófono activo en caso de que no estemos respondiendo una pregunta o haciendo o formulando alguna pregunta para el profesor. ¿Listo? Bueno. Gracias, sí, súper bien, muchachos. Ahora, segundo, el triángulo que tenemos acá, el B, tenemos 4.5, 4.5 y 4.5. El triángulo B sí, recibe el nombre de, vamos a hacerle la pregunta a Juan Esteban. El triángulo en azul, que es el B, se clasifica como, recibe el nombre de qué, triángulo qué. Es triángulo, no sé, profe. Listo, Juan Esteban, tranquilo, venga, yo le ayudo. Primero, Juan Esteban, estamos analizando estos triángulos por sus lados o por sus ángulos. ¿Cómo estamos analizando los triángulos? ¿Por lado o por ángulos? Por lados. Por lados, ¿cierto? Tenemos los lados para los tres triángulos. Bien, entonces voy a subir en la clasificación por lados. Bien. Tenemos el equilátero, el isósceles o el escaleno. Esos son los únicos tres que se clasifican de acuerdo a sus lados. Vuelvo a bajar al problema. Y ahora, recordando lo que significa el concepto para el triángulo equilátero, isósceles y escaleno, el triángulo B, ¿cuál viene siendo entre esos tres? ¿Equilátero, isósceles o escaleno? Y me dice equilátero. ¿Por qué? Pues, equilátero. Porque todos sus lados son iguales. Muy bien, sí, señor. Perfecto. Tal cual. Así es. De últimas, ¿quién de últimas? Vamos a ver. Y Luz Adriana. Luz Adriana, el tercer triángulo, el triángulo C, ¿sí? Se clasifica o lo llamaría como
¿Es un triángulo qué? Luz Adriana, por favor, ¿me ayudas? Profe, ¿lo hacemos en el cuaderno? Sí, claro. ¿Listo? Nosotros trabajamos esto en el cuaderno, ¿eh? ¿Listo? Bueno, creo que Luz Adriana no nos puede escuchar. Juan José, el triángulo C se clasifica como, o recibe el nombre de triángulo ¿qué? Escalenio. Escaleno, muy bien, sí señor. ¿Por qué? El triángulo escaleno, ¿cuál es? Es el que ¿qué? Según sus lados, ¿qué característica tiene el triángulo escaleno? Que todos sus lados son diferentes. Que todos sus lados son diferentes. Muy bien, Juan José, dio usted con el punto, excelente. Ahora, Juan José, para este ejemplo, para el ejemplo C, ¿sus lados son diferentes, los tres? Sí. Sí, con lo cual, su respuesta es correcta. Nosotros podemos decir que él es un triángulo escaleno, muy bien. Perdón. ¿Listo? Ahora, según lo anterior ya mencionado, el triángulo A es un triángulo isósceles por tener dos lados iguales y uno es igual, como dice Sixto. El triángulo B es un triángulo equilátero, el cual sus tres medidas o sus tres lados tienen el mismo tamaño. Y el triángulo C es un triángulo equilátero, perdón, un triángulo escaleno, como nos acabó de decir Juan José, ya que sus tres medidas son completamente diferentes. ¿Ok? Listo, llegamos acá a la sección de practiquemos. Muchachos, hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta? ¿Vamos todos bien? Si hay alguna pregunta, por favor, activa el micrófono Profesor, y me la dice. una Sí, pregunta, hay que escribir lo necesario en la guía. en el cuaderno, sí, señor. Sí, Sí, señor. dame silencio. Gracias, Sisto. ¿Quién más, muchachos? ¿Otra pregunta? ¿No? Andrés, usted llegó un poquito tarde. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Bien, muchachos. Entonces acá tenemos. ¿Listo? Realizar en el cuaderno un triángulo de cada tipo de su clasificación. Para ello haremos uso de la regla y el transportador. Entonces, recuerden, la clasificación se divide en dos, ¿sí? Dependiendo de su ángulo, acá tenemos la clasificación dependiendo del ángulo, ¿listo? Y dependiendo del tamaño de sus lados. Acá tenemos los tres que se clasifican de acuerdo al tamaño de sus lados. ¿Ok? O sea, nosotros vamos a clasificarlos, vamos a hacer uno equilátero, uno isósceles, uno escaleno, uno rectángulo, uno cotángulo y uno obtusángulo. ¿Listo? Importante que utilicemos los útiles adecuados. Por favor, no hagamos esto a lápiz y a mano. Tenemos regla, hagamos uso de la regla. ¿Listo? Ahora, siguiente. Vamos a realizar los triángulos con las siguientes especificaciones. Un lado de 2, un lado de 3 y un lado de 5, respectivamente. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Voy a compartirles pantalla, ¿listo? Voy a compartir la pizarra. ¿Listo? Bien. Por ejemplo, vamos a crear un triángulo, ¿listo? Acá tenemos un lado. Acá tenemos otro. Y acá tenemos otro. ¿Listo? Bien, ahora sí, muchachos. Me dicen, ¿cuáles eran las medidas? 2 centímetros, 3 centímetros y 5 centímetros. ¿Listo? Les voy a decir que él tiene acá 5 centímetros. Bien,
Recuerden, ustedes lo hacen empleando la regla, así que les quedará perfecto los centímetros. Aquí no tengo cómo medir lo de la regla, así que lo haremos acá simplemente con la consideración de los lados, ¿ok? Profesor, qué pena interrumpirlo, pero es que hay que hacerlo con transportador o con regla. O con las dos. Con las dos. Bueno, lo digo yo porque, bueno. El transportador es para que midamos los ángulos, ¿ok? Profe, pero Pero también la regla también lo podemos medir. Ya va, ¿cómo así que muchachos. para medir los ángulos? Pero ¿cómo vamos a medir los ángulos? Es con los números que hay ahí, María. Vale. Nosotros, primero, María José, tranquila. Vamos a construir el triángulo de acuerdo a las especificaciones, de acuerdo al tamaño de sus lados. Al tener el triángulo ya hecho, ahí vas a usar el transportador y vas a medir, ok. Entonces, ya tienes este triángulo. Entonces, vas, tomas el transportador y mides los ángulos. Luego, al utilizar el transportador, te das cuenta que este, por ejemplo, vale 35. Entonces me escribes acá, 35. Pues queda un poco feo ese 5. 35. ¿Listo? Eso es lo que quiero que hagamos, María José. ¿Listo? Para los triángulos. ¿Listo? Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, o vamos todos bien? Muchachos, no les escucho. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, pero diga, ¿por qué acá colocó 35 donde está el vértice? Listo. Sixto, recuerda que nosotros acá teníamos, ¿qué? El ángulo, ¿cierto? Sí. Para ello que utilizamos el transportador, ¿cierto? Acá pues yo no tengo en mi computador algo que me permita usar como transportador. Entonces, yo, ¿qué haría? Sixto, voy a silenciarlo porque se oye mucho ruido. Vamos a colocar acá el transportador. Si tuviera el transportador a la mano, el que ustedes tienen, lo ubican acá. ¿Listo? Y miden. Bien, simplemente así, miden. Miden cuánto da el valor de ese ángulo. ¿Listo? Yo digo que para mí el ángulo vale 35 grados y lo escribo. ¿Listo? Bien, recuerden algo importante, muchachos, algo que estaba omitiendo, dejando de lado. Recuerden que vimos los elementos de un triángulo, así que los elementos de un triángulo son los vértices, así que los bautizamos A, B, C. ¿Listo? Sus lados ya los tenemos, sus ángulos ya los tenemos. ¿Ok? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay, muchachos? Sí, yo, profe, yo que tengo una pregunta. José Miguel, ¿sí? Sí, mire, practiquemos el primer punto, dice, realiza un dibujo de cada tipo de triángulo, o sea, pero ¿qué tipo? O sea, rectángulo, sí, o isósceles, y eso, la primera que vimos o la segunda. Gracias por la pregunta, José Miguel. Listo, ya vuelvo para allá. Voy a dejar de compartir esta. Compartir el documento. Listo, José Miguel. Para la primera pregunta es sobre todos los tipos de triángulos. Hay tres, dependiendo de su ángulo. Rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Hacemos uno de cada uno para ellos. Uno rectángulo, uno obtusángulo y uno acutángulo. Y luego vamos a los triángulos, a la clasificación de los triángulos de acuerdo al tamaño de sus lados. Uno escaleno, uno isósceles y uno equilátero. ¿Listo? En total, ¿cuántos debemos hacer para el primer punto? 6. ¿Listo, muchachos? En total debemos hacer 6 triángulos para él.
Preguntas. Bro, lo que usted había, lo que usted había, lo que usted había dicho que hay que hacer 6 ángulos ahí en la primera actividad le practiquemos. 6 ángulos. Aquí, este punto, se lo voy a señalar. Este. Está señalado. Entonces, muchachos, ¿escuchan? Muchachos, no les escucho. ¿Alguien me escucha? Sí, profesor, yo lo Sí, escucho. profesor, yo. Listo. Sixto, no me respondiste. ¿De qué, profe? Que si era sobre lo que te estoy seleccionando, esa pregunta. Es que lo que yo estaba preguntando es si donde dice revisa en tu cuaderno triángulos de cada tipo de clasificación, tengo que hacer 6. Sí, señor, los 6 que le mencioné, ¿listo? Se los voy a volver a mencionar. Permítame, ya voy a volver a subir. Sixto, por favor, apaga el micrófono. Sixto, acá, voy a seleccionarlo. Voy a utilizar el lápiz. 1. 1, triángulo ángulo. ¿Listo? Segundo, triángulo acutángulo. Tercero, triángulo rectángulo. Aquí ya llevamos 3. Esos 3 son de acuerdo ¿a qué? A la clasificación de acuerdo a sus ángulos. Ahora, voy a clasificarlos de acuerdo a sus lados. Bien. Llevaba 3, ¿cierto? ¿Listo? Cuarto, triángulo escaleno. Quinto, triángulo isósceles. Y sexto, triángulo equilátero. Perfecto. Acá voy a volver a subir. Escaleno, isósceles y equilátero. Muchachos, por favor, recuerden que no podemos rayar la pantalla, ¿ok? Gracias. Profesor, déjame ver si entiendo. O sea, de la clasificación de los ángulos son 3, pero tengo que hacer 6. Lo de el triángulo equilátero, isósceles, escaleno y el triángulo rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Sí, señor, pero vamos a dejarlo totalmente claro porque ando un poco confundido ahí. ¿Listo? Muchachos, nuevamente, por favor, estamos acá trabajando sin que sea necesario que rayen la pantalla, ¿ok? Entonces, el primer punto es realizar dibujo para cada tipo de triángulo. ¿Listo? ¿Listo? Primero, ¿por qué dijimos que eran 6? Porque 3 son de acuerdo a sus lados y 3 de acuerdo a sus ángulos. El primero, equilátero. ¿Listo? El segundo, isósceles. ¿Listo? El tercero, escaleno. Esos 3 son de acuerdo a sus ¿qué? A sus lados. ¿Listo? El cuarto, acutángulo. El quinto, obtusángulo. Obtusángulo. Y el sexto, triángulo rectángulo. ¿Listo? Vean, muchachos, que estos 3, acá, estos primeros 3 son de acuerdo a qué? A sus lados. Exacto, la clasificación de acuerdo al tamaño de sus lados. ¿Listo? ¿Listo? Y esto de acá, Sixto. Diferentes a los tamaños de sus lados. ¿Me lo repites, Luz, por favor? Al tamaño. Está en el tamaño de sus lados. Ya también se puede medir. ¿De qué, Luz?
De sus ángulos, muy bien. Por favor, muchachos. Desactivamos el micrófono si es necesario. Gracias. ¿Listo? Bien, muchachos, esa era la pregunta que nos hacía José Miguel y Sixto. De pronto estaban un poquito confundidos de que no comprendían cuál era la clasificación o qué era lo que teníamos que hacer. Entonces, tenemos que hacer 6 triángulos. Aquí están los 6. Un equilátero, un isósceles, un escaleno. Y repito, sigo insistiendo, por favor, quiero ver que lo realicen con reglas, ¿sí? No así solamente a mano. Es importante que utilicemos las reglas y el transportador para medir los ángulos. ¿Listo? Y profesor, ¿cómo así que el tamaño de sus ángulos? O sea, hay que medir los ángulos. Claro, sí, señor, hay que medir los ángulos. Sí, profe. ¿Listo? Dejaré acá, voy a volver al documento, ¿listo? Profe, hay que medirlo, es en total, los ángulos. No, señor, recuerden que nosotros, la propiedad fundamental, una característica. Sixto, por favor, recuerda que cuando termines de hablar, apaga el micrófono. Bueno. Gracias. Una característica fundamental de los triángulos es que la sumatoria de sus ángulos internos es igual a 180 grados. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Acá. ¿Listo? Si yo sumo este ángulo, más este ángulo, me da 180. Para el segundo triángulo, si sumo este, más este, me da 180. Para el tercero, si sumo este ángulo, más este ángulo, me da 180. Independientemente del triángulo, muchachos, cualquiera, la forma que él tenga, achatado, grande, pequeño, ¿sí? Equilátero, escaleno o isósceles, siempre se va a cumplir esa regla, que la suma de sus ángulos es igual a 180. ¿Listo? Ya entiendo, profe. Perfecto. ¿Listo? Y acá tenemos el compromiso. ¿Bien? El compromiso es el siguiente. Vamos a clasificar los triángulos que están ahí de acuerdo a sus ángulos. ¿Listo? Si es acutángulo, obtusángulo o recto. ¿Listo? Solo lo vamos a clasificar en esos 3 tipos. ¿Bien? Colocarle el nombre, ¿verdad? Colocarle el nombre, Juan José, sí, señor. ¿Listo? Muchachos, acá me insisten mucho en levantar la mano. Entonces voy a darles la opción de que puedan escribir en el grupo. ¿Listo? Entonces, Francisco me puede escribir. ¿Listo? Ya tiene el chat activado. Francisco puede escribir si lo necesita. ¿Listo? Bien, Juan José Sixto. ¿Qué otra pregunta hay? María José, Andrés, Vilmari. ¿Tiene una pregunta, muchachos? Yo tengo una pregunta. Y listo. Yo entiendo la tarea, es que lo que pasa es que lo que yo no entiendo es si hay que medir como, o sea, como los ángulos, o sea, como, a ver, como por decir Profe. así que, o sea, Profe. hay que medir los ángulos de los grados o los nombres de la clasificación de los ángulos. Profe, Juan José, dígame. Jijiji es Francisco. Sí, Gigi es Francisco. Él dice que no entiende. Sí, ya lo leí y voy a explicarle a Francisco ya. ¿Listo? Vale, gracias por comentarlo, Juan José. Luis, el plazo son 8 días, ¿listo? Tenemos 8 días para subir la actividad, el compromiso. Sixto. Sixto, ¿qué sucede? Sí, Nosotros, ya lo escucho, profe. ok. La actividad consiste en 2 cosas. Primero, clasificarlos. Clasificarlos
y clasificarlos de acuerdo a sus lados y a sus ángulos. ¿Listo? Entonces, recuerde que tenemos que realizar 6 dibujos de triángulos, uno para cada uno. ¿Listo? Aquí, en el primer punto. En el segundo punto es trazar los triángulos de acuerdo a las medidas que están ahí. 2, 3 y 5 centímetros respectivamente. 2. Por eso es que yo lo digo por el compromiso, eso sí lo entiendo. Ahí dice como 2 centímetros, 3 Ok, centímetros, 5 aquí. centímetros, es por los lados que hay que medirlos. Ok, entonces el compromiso, Sixto, fue como lo dijo Juan José, lo interpretó muy bien, darle el nombre. ¿El nombre de qué? Si es acutángulo, obtusángulo o rectángulo, ¿sí? Y ahora sí, permítame, yo le respondo la duda a Francisco. Listo, Francisco, ahora sí. Bueno, Francisco, no sé si de pronto tienes un poquitico tarde. Nosotros estábamos hablando de qué es lo que es un triángulo. Recuerden, un triángulo es una figura geométrica, un polígono, que consta de 3 lados y de 3 vértices, y de 3 ángulos, ¿sí? Por eso su nombre es así, triángulo, 3 elementos, ¿ok? Los triángulos se clasifican en 2 maneras. Se clasifican de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos, ¿sí? La guía la encuentran en la plataforma, en la sección de guías y talleres, muchachos. Listo, todas las guías van a estar ahí. Guías y talleres, ¿ok? Sí, yo ya lo encontré, profe. Gracias, Luis. Incluso yo le saqué la copia. Perfecto, listo. Le sacamos copias si podemos en casa. Si no, la pueden tener ahí en el computador o en el celular. Listo, muchachos. Continuando. Francisco, entonces, de acuerdo a la clasificación de sus lados, al tamaño de sus lados, se clasifican en equilátero, isósceles o escaleno, lo primero que están acá. El triángulo equilátero se clasifica porque sus 3 lados tienen el mismo tamaño o la misma medida. ¿Listo? Muy fácil. Bien. El segundo, el triángulo isósceles, se clasifica porque 2 de sus lados tienen la misma medida o son iguales y un lado tiene una medida diferente o desigual. Y por último, en la clasificación de los lados, el triángulo escaleno me establece a mí que tiene sus 3 longitudes o sus 3 medidas completamente diferentes. No hay lados iguales. ¿Ok? Ya pasamos esta clasificación. Ahora, clasificación de acuerdo a los ángulos. De acuerdo al tamaño de sus ángulos, se clasifican en un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto o de 90 grados específicamente. Como por ejemplo este que está aquí. ¿Listo? Nos queda un minuto, muchachos. ¿Listo? El segundo, triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo, sus ángulos miden menos de 90, los 3. Por ejemplo, aquí. Y por último, el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo es aquel el cual uno de sus ángulos tiene una medida o un tamaño mayor a 90 grados. Por ejemplo, el que está aquí. ¿Listo? Sí, nos queda ya muy poco tiempo, Luz, de la llamada, ¿vale? Ya con esto finalizamos la clase, ¿listo? Cualquier pregunta me la hacen llegar por el medio que ustedes deseen, pero no puedo colaborarles enseguida porque ingreso a otra videollamada, ¿listo? Tengo clase con octavo. ¿Bien? Andrés, dígame. ¿Esa guía en dónde está? ¿Quién? En web colegios, en guía y talleres. La guía